cronograma de actividades y se supone que ya hoy terminamos el programa. Hoy terminamos ya el tema de los principios y vamos al tema notariado en cuanto a la ética especial para el notario y estamos listos. No sé por qué en el cronograma sale que hoy en 8 solo tendremos quiz, porque en realidad no está programado como para que dure las 2 horas, pero bueno, eso ahí lo vemos, si nos da chance de terminar hoy. Creo que sí, de hecho creo que el tema que nos queda es rápido de ver, pero ahí podríamos hacer algo la próxima semana, una actividad o algo así, de repaso. Ok, vamos a ver, hemos venido a lo largo de las últimas clases hablando ya específicamente del tema de ética enfocado a las profesiones, ¿verdad? Los profesionales, y con especial énfasis obviamente en la profesión que a nosotros nos interesa, que es el derecho, ¿verdad? Entonces, normas específicas o principios específicos que rigen la ética para los profesionales en derecho. Y hemos venido identificando en el Código Notarial algunos de los principios que se manifiestan ya propiamente en los articulados dentro del Código de Ética del Colegio de Abogados, ¿verdad? Me indican que la semana pasada habíamos quedado en el principio de corrección y hemos venido desarrollando otros como el principio de desinterés, el principio de diligencia, hay decoro, ¿verdad? Libertad e independencia, que se podrían confundir, pero bueno, ahí explicamos las diferencias entre estos. Y si podemos ir identificando, ¿verdad? Todos de una u otra forma tienen un mismo fin, que es el interés, ¿verdad? De que nosotros como profesionales pues hagamos las cosas de la mejor manera, evitando engañar al cliente de alguna forma, ser desleal con el cliente, con los otros abogados, con los jueces, ¿verdad? Lo que busca es como que siempre busquemos las soluciones de una forma correcta y siempre amparados a los principios como lo son el respeto, la honradez, la dignidad, ¿verdad? Que no se cuestione nunca el actuar que nosotros como profesionales pues tenemos. ¿Qué otro principio es importantísimo en materia de profesionales en derecho y dónde lo hemos manifestado? Hay un principio que se llama el principio de información. ¿Qué es el principio de información? Y va muy de la mano inclusive con lo que hablábamos la semana anterior cuando hablábamos del principio de diligencia. ¿Se recuerdan que nosotros dijimos que nosotros teníamos que ser diligentes, que teníamos que tener mucho cuidado con lo que hacíamos y mantener siempre informado con la verdad al cliente? Y ahí yo les decía que, por ejemplo, era muy normal que a veces los abogados ni siquiera habían iniciado los trámites y le decían al cliente que estaba pegado en el registro, que estaba pegado en la institución pública o que estaba pegado en los tribunales. Y era precisamente porque el abogado en muchas ocasiones no era diligente con su actuar. Pero eso no siempre sucede así, ¿verdad? Hay ocasiones en las que sí, que efectivamente el abogado o la abogada son diligentes, son rápidos, hacen las cosas bien, se presentan a las diferentes instancias, administraciones públicas, pero desgraciadamente tenemos mora judicial, ¿verdad? Los juzgados están saturados de procesos, tenemos instituciones públicas con muy poco personal, atendiendo exorbitantes cantidades de personas, lo que también genera, pues, caso, diferentes que son las personas. Y aquí es donde recobra o resalta la importancia del principio de información. ¿Qué es el principio de información? Bueno, como su nombre lo indica, el principio de información nos obliga a estar constantemente brindando la información a los clientes, a nuestros usuarios, de forma veraz y actualizada. Pero nosotros siempre tenemos que hablarle al cliente con la verdad, informarle de los asuntos que están llevando con nosotros
Y también tenemos que hacerlo de una forma que sea cierta, actualizada, no bajo engaño ni bajo mentira, sino que hay que explicarle al usuario, e inclusive hay que explicarle también las ventajas y desventajas de los trámites que va a realizar, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que indicarle al cliente, por ejemplo, si vamos a iniciar un proceso judicial, que existe un peligro de que si no gana ese proceso, eventualmente lo podrían condenar en costas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que si yo demando a una persona, a otra persona, y no me dan la razón, es decir, yo no gano esa demanda, eventualmente a mí me podrían condenar a pagarle al demandado, el abogado, los gastos en los que incurrió por haber iniciado ese proceso judicial. Y eso es precisamente parte del principio de información, ¿verdad? El cliente, cuando va a iniciar un proceso, tiene que saber cuáles son todos los pormenores que se pueden presentar dentro de la tramitación de ese proceso, y tiene que estar enterado de todos los peligros que se corren a la hora de iniciar un proceso judicial, ¿verdad? Que después el cliente no venga a decir que no sabía que eso era así. Y el principio de información también nos obliga a informarle al cliente cuáles son las diferentes opciones que tiene, ¿verdad? Y los precios y los costos de cada uno de estas opciones, para que el cliente, teniendo toda esta información, decida cuál sería la que más se ajusta a sus necesidades. Porque ¿qué pasa también? Muchas veces el abogado o la abogada buscan la solución más compleja porque es la más cara, es la que más honorarios le va a generar, ¿verdad? Y que tal vez el cliente, si hubiera sabido que existían otras opciones para solucionar el conflicto que tenía, no hubiera optado tal vez por interponer una demanda, qué sé yo, tal vez había una solución por medio de una escritura pública que era más económica, y entonces el cliente, el abogado sabía que si lo hacía por escritura pública tal vez se ganaba 80,000 colones, pero que si se iba a un proceso judicial podía ganarse hasta $500,000. No sé, estoy hablando de números al aire. Pero entonces, cuando yo informo al cliente de cuáles son las opciones que él tiene, yo tengo que indicarle las dos opciones, para que el cliente al final decida cuál considera de conformidad con sus necesidades, y habiéndole yo explicado todos los pormenores de cada una de las situaciones, que el cliente sea el que escoja. El principio de obligación también me lleva, ¿verdad?, a ser honesto con el cliente en ese sentido. Y encontramos el principio de información en los artículos 32 y 34. 32 y 34. Alguien que me ayude con el 32. Profe, si quieres se lo leo. Dale. 32. Dice, ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar. No, perdón, sí, no les dije de dónde. Del código, estás en la Constitución. Sería el 32 del Código de Ética. Perdón. Ah, okay. Lo leo, vamos. Ok, dice, el abogado y la abogada deberán obtener pleno conocimiento de la causa de su cliente antes de aceptarla y emitir opinión sobre ella. Principio de información. Yo no puedo emitir un criterio, una opinión sobre un caso si yo no tengo conocimiento del expediente, ¿verdad? Y a veces es muy normal cuando la gente llega a sus oficinas a decirles, o a veces ni siquiera en las oficinas, ¿verdad? Ustedes se topan ahí a un amigo que saben que usted está estudiando Derecho, y una vez les dice, ay, mira, tengo esta y esta situación, ¿cómo lo puedo solucionar? Bueno, no le puedo decir en este momento, porque no conozco los pormenores de toda la situación que usted me está explicando. Sí, no, inclusive ya hay un documento en la corte, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera saben que los nombres de las cosas, ¿qué es lo que hay en la corte? Hay una denuncia, hay una demanda, hay una investigación, es un recurso, o está en el registro público, o más bien es un procedimiento administrativo. Ay, yo no sé, no entiendo. Ah, bueno, pues tráigame los documentos, ¿verdad? Y ahí yo ya le puedo... Pero a veces el abogado ni siquiera dice, no, usted tiene la razón, demandemos y usted va a ganar, ¿verdad? Usted va a ganar. No, usted ya, esto se da mucho con instituciones públicas, ¿verdad? Tal institución pública me hizo tal cosa. A veces es el no contestó, ¿verdad? Hice una solicitud a una administración pública X y no me contestó dentro del plazo de los 10 días.
presenté un recurso de amparo y lo gané. Y en abstracto, esto siempre sucede por ley de jurisdicción constitucional, cuando se declara con lugar un recurso de amparo, siempre se condena en costas. O sea, siempre, hay algunas eximentes que tiene ahí la ley de jurisdicción constitucional, pero por default, en la mayoría de casos, por hablar de un 85% de los casos, se condenan costas, pero se condenan en abstracto. Entonces, la gente piensa que cuando los condenan en costas y tienen ese, a irse a un contencioso a liquidar daños y perjuicios, por ejemplo. Entonces, la gente piensa que con eso ya se les solucionó la vida, ¿verdad? Y que ya son millonarios. Y entonces van donde un abogado y el abogado les dice, ay, no, sí, vámonos de una vez al contencioso y vamos a pedir daños y perjuicios y vamos a pedir esto y aquello y lo otro. Y resulta que al final lo que les dan son los 130,000 pesos que costó la interposición del recurso de amparo, ¿verdad? Que por ley hay que pagar. Y eso es todo lo que se les da. Entonces el abogado también tiene que ser honesto con la persona y decirle, mira, en realidad lo que te van a dar son los 130,000, los 150,000 de costas para que usted vaya al contencioso y lo cobre. Y por ejemplo, usted a mí solo por la interposición del proceso me tiene que pagar 100,000. Entonces, ¿hasta qué punto realmente vale la pena irse a un contencioso a cobrar 150,000 colones de costas si esa interposición de ese proceso usted le va a costar 100,000? ¿Verdad? Son cosas que tienen que valorar, pero el abogado a veces, con tal de ganarse ese dinero, le mete todo a un cuento al usuario, ¿verdad? Y le hace creer que se le ha solucionado la vida porque va a poder demandar al Estado para cobrarle tal vez unos daños y perjuicios que al final no existían. Pero entonces también el abogado, antes de emitir un criterio, siempre tiene que tener conocimiento completo del expediente. Caína. No, Pedrito, que va a ser muy sincera. Es que siempre se me confunde mucho la demanda y la denuncia. Ya es porque no estoy trabajando en eso. Entonces yo le digo a la gente, sí, voy a poner una demanda, una denuncia, y me regañan, y yo, de verdad, y no me puedo acordar, me explica, profe. Básicamente, la denuncia se realiza en materia penal o en materia administrativa. Cuando usted va a, valga la redundancia, denunciar la comisión de un delito o la comisión de una falta administrativa. Con la denuncia usted no ocupa representación legal, porque básicamente usted lo que va a hacer es poner en aviso a las autoridades de una situación que está sucediendo. Pero si usted va a interponer una denuncia, por ejemplo, contra un funcionario público ante su jefatura, usted lo que va a hacer es indicarle a una jefatura que está sucediendo una acción, ¿verdad? Y ahí en adelante puede inclusive que usted ni siquiera forme parte de ese procedimiento, ¿verdad? Como que yo vaya y denuncie, por ejemplo, a mis vecinas o a mis vecinos de que agreden a los hijos. Entonces yo voy al PAGI y pongo una denuncia. Estoy denunciando porque estoy avisando a las autoridades de una acción que podría estar rozando con la legalidad. Mientras que cuando yo pongo una demanda, en la demanda yo tengo una pretensión propia, yo voy a exigir algo para mí. Yo tengo algo que a mí realmente me interesa en lo personal. Yo voy a obtener un beneficio eventualmente de lo que yo estoy exigiendo. La demanda es eso, una exigencia, estoy demandando, es decir, estoy exigiendo que se cumpla un derecho que yo tengo. Entonces demandas encontramos en materia de pensiones, en materia civil, de familia. Denuncia, cuando alguien llega al Poder Judicial a poner una denuncia, básicamente o se dirige al Ministerio Público o se dirige a al organismo de investigación judicial. Usted no pone una denuncia en un juzgado civil, por ejemplo. En un juzgado civil usted pone una demanda. O bueno, o voy a ir a la administración a denunciar, por ejemplo, a un juez. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me trató mal. O a un auxiliar o a un funcionario de la administración. Esa sería una denuncia. ¿Por qué? Porque sería en sede administrativa. Es decir, la misma corte va a investigar a uno de sus funcionarios porque, qué sé yo, no me atendió después de a las 4:20 argumentando que eran las 4:30, que ya habían salido. Entonces yo voy a poner una denuncia por eso. Pero mientras que en la demanda yo sí tengo pues
como una pretensión propia, porque ahí yo considero que tengo un derecho que se me ha lesionado y que por lo tanto exijo el cumplimiento de ese derecho. Ahí en los cursos de procesal ustedes van a aprender esa diferencia, porque es más que lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Mucho más. Me podrían decir, bueno, hay procesos penales o hay denuncias donde tengo pretensiones propias. Sí, es cierto, pero no entramos en ese tema, para que no se me haga un mundo. Vámonos ahora al 34, pero no sé si caen así, más o menos. Ahí le quedó el... Claro, profe, muchas gracias, de verdad. Ahora ya sé que el OIJ es la denuncia. Correcto, nadie va a ir al OIJ a poner una demanda. Sí, yo siempre es que iba a poner una denuncia y se queda caínas, no, y yo fijas. Bueno, pero todo bien, estoy aprendiendo. Muchas gracias por explicarme, nunca se me va a olvidar que usted me enseñó, profe. No, 34. ¿Lo leo yo, profe? Dale. Una vez efectuado el caso, el abogado y la abogada deberán informar al cliente periódicamente el estado del asunto, siempre que sea necesario. Ok, una vez que hemos aceptado el caso, sí vamos a tener que estarle indicando al cliente en qué estado se encuentra ese caso, ¿verdad? Constantemente y cuando sea necesario. Por ejemplo, a mí hoy me notificaron que tengo juicio el 22 de noviembre del 2022, ¿verdad? Es decir, dentro de año y 4 meses, 5 meses tengo juicio. Pues no tiene sentido que yo todos los meses llame a mi cliente para decirle dentro de un año y 3 meses, dentro de un año y 2 meses, dentro de un año y un mes, ¿verdad? No tiene sentido. La lógica me llama a pensar, le aviso ahorita, ¿verdad? Mira, tenemos juicio en tal fecha, vaya apartándola, taca, taca. Y dentro de año y 3 meses, es decir, más o menos un mes antes del juicio, pues yo le vuelvo a recordar. O si a mí el cliente me llama constantemente, mira, sí, acordate que tenemos juicio tal fecha. Pero ¿qué pasa? Que hay veces, inclusive, que se celebran audiencias, se celebran juicios y las partes no llegan porque los abogados nunca le avisaron a los clientes, ¿verdad? Y entonces eso es un problema porque el juez va a decir, qué pena, notificado está, usted me dijo que lo notificara a tal medio, y yo lo notifiqué a tal medio, que su abogado no le avisara, no es problema mío, yo el juicio no lo anulo. ¿Por qué? Porque está bien notificado y usted no llegó, Profe, y la audiencia se celebró sin usted. También pasa mucho que el abogado renunció o el cliente ya no quiere, porque eso de los coches que el cliente quiere que el abogado lleve el caso y ya luego dice, pero es que no me notificaron, y quedó ahí la notificación, quedó el correo del otro licenciado y nunca cambió así. Esos son errores. Por ejemplo, iniciamos el caso con Caína la abogada inicial, y ponemos notificaciones se irán al correo de la licenciada Caína. Caína se pelea con el cliente me contacta a mí, me dice, yo quiero que usted me siga el proceso. Ok, sí, no hay ningún problema. Y nunca le decimos al juez que ahora el nuevo medio de notificaciones es por medio de Jorge. El juez no tiene por qué suponerlo. Y entonces el juez sigue notificando ¿a quién? A Caína. Y la manda a llamar a juicio. Tenemos juicio en el 22 de noviembre del 2022 y Caína, como ella ya no es la abogada, ella ni enterada está, y yo, como soy un irresponsable, yo nada más me apersoné y dije que yo era el nuevo abogado, pero ni revisé el expediente, ni nada, tampoco me enteré que hubo juicio. Qué pena, ¿está bien notificada la persona? Sí, sí está bien notificada. ¿Por qué? Porque el medio oficial que habíamos puesto para ver notificaciones era el correo de la licenciada. Se cambió y yo no hice nada. Entonces, ese es un problema del abogado, no del Poder Judicial, ni de las partes, ni de nadie más que del abogado. Por eso es importantísimo que nosotros constantemente estemos revisando los expedientes y los trámites que estamos llevando. Christopher, ¿vi su mano levantada en algún momento? Sí, profe, digamos, ¿qué pasaría en ese caso cuando por negligencia del abogado el cliente se vea afectado? Porque yo pienso que no es justo que el cliente se vea afectado por negligencia del abogado. El cliente podría denunciar al abogado ¿en dónde? En el colegio de abogados, ¿verdad? En sede administrativa, para que el colegio de abogados investigue si el actuar del abogado fue correcto o no, ¿verdad? Y eventualmente imponerle una sanción administrativa que podría ser una suspensión, y se le podría inclusive ordenar a ese abogado que tiene que resarcirle los daños a la parte
los daños que le haya causado. Profe, Esa segunda parte es un poco más complicada porque, por ejemplo, si el juez declara con lugar la demanda y dice, sí, declaro con lugar, qué sé yo, por ejemplo, yo era el demandado y me estaban haciendo un cobro de, no sé, de 1 millón de colones. Notifican que hay juicio, no vamos y se declara con lugar la demanda y me dicen Jorge tiene que pagar. Yo voy y denuncio a mi abogado. ¿Hay una falta administrativa? Sí, si hay una falta administrativa, puesto que él no fue y no me avisó y se desentendió, entonces no fuimos al juicio porque él no me avisó. Pero podemos tener por cierto que si yo hubiera ido al juicio, el resultado de la sentencia hubiera sido diferente. Eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque puede que aunque yo hubiera ido a la audiencia con mi abogado, aún así el juez me puede haber condenado. ¿Por qué? Porque pueden haber otros elementos probatorios, documentos, otro tipo de cosas que puedan permitirle al juez decir, no, sí, Jorge sí tiene que pagar ese 1 millón de colones, aunque yo hubiera ido al juicio. Entonces esa segunda parte de los cobros o los daños siempre es un poco más complicada, precisamente porque nosotros no podemos tener, por cierto, que como yo no fui al juicio, me condenaron a pagar. ¿Verdad? Y habría una ardua tarea por parte del que esté denunciando en demostrar que la ausencia a esa audiencia fue tan grave que le causó que perdiera el juicio. Por eso, que no necesariamente va a ser así, ¿verdad? Podría ser que aunque yo hubiera ido a todos los juicios del mundo y a todas las apelaciones, igual el derecho no me asistía y la otra parte tenía siempre la razón, ¿verdad? Entonces esa es la parte tal vez un poco más difícil. Siguiente principio, uno de los más importantes. Disculpe, Paulino dice que no puede ingresar, que si lo aceptan. No lo tengo en lista de espera. Extraño, ahí me está escribiendo por privado. Sí, no, en lista de espera no está. Ok, uno de los más importantes, diría yo, el principio de secreto profesional. ¿Qué es el secreto profesional? Bueno, es aquella obligación que nosotros como abogados tenemos de respetar la confianza que el cliente ha tenido con nosotros. Porque recordemos, hemos estado inclusive hablando a lo largo del curso que es importantísimo que el cliente siempre nos diga todos los detalles de todo lo que sucedió, ¿verdad? Para nosotros poder armar una estrategia de defensa correcta y que el día que vayamos al juicio tengamos todas las herramientas para poder defender de la mejor forma al cliente. Entonces nosotros tenemos con lujo de detalles todo lo que sucedió. Todo eso que el cliente nos dijo, nosotros tenemos que guardarlo como un secreto profesional. No podemos divulgarlo, nunca, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Precisamente porque bajo la confianza, este principio existe precisamente para que el cliente le tenga confianza al abogado y le pueda contar todos los detalles de lo sucedido. Solo hay ciertos momentos, digamos que el secreto profesional no es absoluto. Se dice que existe autorización para violentar, o no para violentar, no, para levantar el secreto profesional cuando el cliente demanda o denuncia al abogado y éste tiene que revelar información confidencial para defenderse. Pero si mi cliente me denuncia a mí porque supuestamente, qué sé yo, él dice que yo no ejercí una defensa correcta y me está cobrando inclusive daños y perjuicios, yo sí podría revelar información que se me dio en confesión o en secreto para defenderme yo. Eso sí lo podría hacer. O también cuando me están denunciando porque yo cobré más honorarios de los que indica la tabla. Recordemos, la tabla de honorarios del Colegio de Abogados me permite a mí
cobrar más, no puedo cobrar menos. Esto estaba en relación a los principios que vimos en la clase anterior, ¿verdad? De que no se puede cobrar menos, pero sí podemos cobrar más, dijimos la semana pasada. Supongamos que yo cobre más de lo que indica la tabla a una persona y esta persona viene y me denuncia a mí porque yo le cobré más. Yo sí podría revelar información que está eventualmente cubierta por secreto profesional para explicar la complejidad del caso que yo tenía enfrente y las razones por las cuales cobré más. Y también se puede revelar o omitir el secreto profesional cuando se va a condenar a un inocente y el abogado lo sabe. Por ejemplo, yo estoy llevando un proceso judicial de homicidio donde se denuncia que X mató a una persona. X es mi cliente. X me contacta a mí y me dice, mira, sí, licenciado, efectivamente yo lo maté y yo ocupo que armemos una estrategia, ¿verdad? Para, ya sea buscar la libertad de mi persona o al menos la sentencia más favorable. Ok, sí, claro que sí, con mucho gusto, vamos a irnos por aquí, por allá, todo bien. Y durante la tramitación del proceso sale otro imputado. Es más, inclusive ya condenan a X. Y yo sé, porque a mí mi cliente me ha confesado que no fue X el que mató a Pedro, que fue él. ¿Podría yo revelar esa información? Sí, sí podría ser. Bajo el único fin de evitar que condenen al inocente. Ahora bien, si a mi cliente lo van a liberar, aún sabiendo que él cometió el delito, pero no se va a condenar a otra persona, ¿podría yo violentar el secreto profesional? No puedo. Inclusive, si yo violento el secreto profesional, es decir, si aún así yo digo, vean, señores jueces, aquí al frente del tribunal, yo ocupo decirlo, a mi cliente sí me confesó que fue él el asesino. Si yo hago eso, número uno, estoy incumpliendo un deber esencial, ¿verdad? Que es el secreto profesional, y número dos, esa declaración que yo hago es nula, no puede tomarse como prueba, porque es prueba ilegal. La ley no la ampara y es como si la declaración no se hubiera hecho. Entonces a mi cliente no se podría utilizar esa declaración que yo estoy haciendo como una prueba en contra de mi cliente. Vean hasta dónde llega el secreto profesional, precisamente para que exista esa confianza. ¿Y qué es lo que debería hacer yo como abogado si, por ejemplo, a mí la persona me dice que ha cometido un delito desde el inicio? Yo no tengo por qué asumir la defensa. Si eso va en contra de mis principios y en contra de mis creencias personales, lo que yo tengo que hacer es decirle al cliente, mira, yo no puedo defenderte, no comparto la situación, no me siento cómodo defendiéndolo o defendiéndola, ¿verdad? Sabiendo que usted cometió un delito, entonces prefiero que busque a otro profesional. Inclusive, aunque yo no lleve el caso, tengo la obligación de guardar el secreto profesional. No me pueden llevar a mí como testigo, aun cuando yo el caso no lo haya llevado. No podría yo ser testigo en contra del cliente que me ha comentado que ha cometido un delito. Andrei. Perdón, pero qué complicado puede ser esto, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo esté representando a alguien y que un tribunal no respete el secreto profesional y empiece a decir todos los detalles. ¿Cómo puede condicionar esto a un tribunal independientemente de que eso no sea válido? Número uno, el tribunal apenas detecte que eso está sucediendo, debería decirle al abogado, licenciado, usted no puede seguir hablando, ¿verdad? Porque usted está violentando el secreto profesional y todo lo que usted ha dicho se va a eliminar de las actas. Es decir, que cuando el tribunal vaya a discutir y a resolver el asunto con los elementos probatorios que hay, tiene que resolver con lo que haya en el expediente y no podría utilizar esa prueba como un elemento para fundamentar la decisión que tome. A veces es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, se violenta la cadena de custodia o se tomó mal, por ejemplo, un indicio en un escenario de un crimen donde hubo un homicidio y tal vez no se hizo bien en la recolección de la prueba.
y al final se determina que efectivamente fue X la persona que cometió el homicidio. Pero tal vez por la forma en la que la prueba fue obtenida, el tribunal no puede condenar. ¿Por qué? Porque en nuestro proceso, en nuestro sistema procesal, lo que más importa es el debido proceso. Hay que hacer siempre el debido proceso, siempre. ¿Por qué? Porque el sistema prefiere tener a un culpable en la cárcel, a un culpable en la calle, que a un inocente en la cárcel. Y es que rompiendo, profesor, el debido proceso, ahí afecta también lo que es la duda razonable, que depende cómo se obtenga la prueba, se puede aplicar el principio de indubio pro reo. Sería la duda razonable, y el tribunal tiene que fallar a favor del imputado. No puede, si hay duda razonable, no se puede quitar el tiro, tiene que fallar a favor de lo que va a decirlo así, porque si ustedes, como dice el compañero, ¿cómo indispone usted al tribunal? Aunque no puedan aceptar la prueba. Podrían. Y eso sería, digamos, eso sería un motivo suficiente para presentar un recurso de casación. Y ahí el tribunal tomó una decisión basada en prueba ilegal. Y ahí se puede alegar también que hay un rompimiento del debido proceso y la persona tiene que quedar totalmente libre. Correcto, la sentencia se podría anular. De hecho, la sentencia se anularía. Claramente la sentencia se anularía porque sería una clara violación a los principios esenciales del debido proceso. Bueno, entonces, y el debido proceso es importantísimo. A veces la gente se enoja un montón, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo sea el procesado, independientemente de la materia en la que sea, ya sea desde tránsito hasta penal, ¿verdad? O sea, cuando yo sea el procesado, yo voy a querer, ¿verdad?, que a mí se me respeten mis derechos del debido proceso. Entonces, ¿por qué no nos enojamos cuando un tribunal, a pesar de que hay elementos que nos permiten determinar que tal persona cometió un delito o es culpable de algo, de lo que sea, no lo puede condenar por respeto o por violación al principio del debido proceso, porque es un principio esencial en nuestro sistema, ¿verdad? Y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tramitamos procesos, precisamente para evitar violentar y estar siempre muy vigilantes de la protección a este principio, ¿verdad? Esto es como el secreto de confesión que tienen los padres, ¿verdad? Los padres no pueden comentar lo que ellos tengan conocimiento, ¿verdad? Cuando alguien va a confesarse ante ellos. Igual sucede con los profesionales en derecho. Los profesionales en derecho no podemos revelar la información de la que tengamos conocimiento. 42 y 43 del código. ¿Alguien que me ayude con el 42? Yo, profe, yo puedo leer. Profe, yo puedo leer el 43. Ok, el 42 dice: la obligación del secreto profesional cede a las necesidades de la defensa del abogado y la abogada, cuando es acusado o acusada, en cuanto el caso revelará lo indispensable. También podrá revelar la información necesaria a efecto de medir la complejidad del asunto para el ejercicio de derecho de cobro de sus honorarios. Excepcionalmente, el abogado y la abogada podrán revelar el secreto profesional para evitar la eventual condena a un inocente. Ok, este es el que estábamos hablando de antes, de cuáles son las razones, que son 3, por las que yo puedo revelar o me pueden revelar del secreto profesional. Evitar la condena de un inocente, para justificar las razones por las cuales cobré la forma en la que cobré los honorarios, y para para defenderme si el cliente me denuncia. Ahora, por la razón que sea, yo podría también revelar información para poder yo defenderme. 43. Voy. Dice, si un cliente comunica a su abogado o abogada la intención de cometer un ilícito, esta confidencia no es materia de secreto profesional, por lo cual, agotados los medios de disuasión, deberán hacer las revelaciones necesarias para prevenirlo. Ok, esto es lo que nos está diciendo, es que no es secreto profesional. Y me dice que no sería secreto profesional o no estaría protegido por el secreto profesional
aquella acción en la que un cliente nos diga o nos confiese que va a cometer un delito. Si nos dice que va a cometer un delito y yo no lo disuado, eventualmente yo inclusive podría tener responsabilidad, ¿verdad? Porque yo sabía que se iba a cometer un delito y no hice nada para evitarlo. Diferente es si el delito ya se cometió, ¿verdad? Si el cliente me confiesa que ha cometido un delito, ahí yo no tengo por qué revelar información. De hecho, si yo lo revelo, estoy violentando el secreto profesional y me podrían sancionar por eso. Entonces, si me lo dicen antes, no tengo la obligación de denunciar. Si me lo dicen después, no tengo por qué comunicarle eso a nadie. Más bien, si lo comunico, estaría violentando el secreto profesional. Eso sería como, profe, como un psicólogo, por decirlo así. También, si un psicólogo sabe que una persona va a matar a alguien ya, que lo asegura, puede romper su secreto profesional. Sí, e interponer las denuncias correspondientes. Correcto. Por eso usted siempre tiene que decirle a sus clientes y a sus conocidos, si van a cometer un delito, coméntenmelo cuando lo hayan cometido. No lo hagan antes, porque si lo hacen antes, tengo que denunciarlos, ¿verdad? Después, no pasa nada, están protegidos, pero antes tengo que irlos a acusar. Lealtad, siguiente principio, lealtad procesal. Si nosotros buscamos la definición de leal, lo que quiere decir la palabra leal es como incapaz de traicionar. No hay traición. ¿Qué se dice o a qué se refiere? Y procesal se refiere precisamente a los procesos que tramitamos. Cuando nosotros entonces hablamos de lealtad procesal, lo que estamos indicando es que los abogados hemos estado hablando del respeto que el abogado le debe a los jueces, a los abogados, a la contraparte, pero también los abogados le deben lealtad a los procesos y obviamente pues a las partes que en ellos participan. Pero ¿qué quiere decir cuando nosotros debemos ser leales a los procesos? Que nosotros no debemos de ninguna forma traicionar el debido proceso del que estábamos hablando anteriormente. Yo tengo que estar vigilante porque el debido proceso se respete, más bien. Entonces yo no tengo por qué hacer acciones que vayan en contra del debido proceso. Y el primer artículo que encontramos es el 38. Vean qué interesante, alguien que me ayude con el 38. Aunque la causa sea justa, el abogado o la abogada no deberán emplear medios ilícitos, incorrectos o desleales. Ok, entonces, aunque la causa sea justa, es decir, aunque yo esté llevando un proceso donde yo considere que se está cometiendo una injusticia, pero no tengo prueba, por ejemplo, para demostrar esa supuesta injusticia que se está pretendiendo cometer, aun cuando yo esté en ese supuesto, yo no tengo por qué usar medios desleales o medios que vayan en contra de la dignidad. Por ejemplo, traer prueba falsa, traer testigos falsos. Aunque la causa sea justa, dice el artículo. Entonces, ¿por qué? Lealtad al proceso. Si yo presento prueba falsa, si yo presento testigos falsos, yo estoy traicionando el debido proceso. ¿65? ¿Qué dice el 65? Deberá haber fraternidad, lealtad y respeto recíproco. Entre los abogados y los abogados deberá haber fraternidad, lealtad y respeto recíproco. Cuando yo realizo violaciones al debido proceso, yo no estoy siendo leal con nadie, ni con el proceso ni con las partes.
estoy engañando. Es más, a veces hasta los mismos abogados engañan a sus clientes, ¿verdad? Cuando hacen este tipo de acciones, cuando los ponen a firmar documentos y el cliente ni siquiera sabe lo que está firmando, no tiene idea, y hacen poderes, y hacen un montón de cosas, y el abogado y el cliente nunca ni enterado de lo que estaba sucediendo. Ahí el abogado está siendo desleal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está engañando al cliente para obtener un beneficio dentro de un proceso judicial. Y el 44 dice, es contrario a la ética y a la moral profesional representar intereses contrapuestos en el mismo o en diferentes procesos o procedimientos. No podrá el abogado ni la abogada por sí o por interpuesta persona representar a su cliente en un asunto y simultáneamente actuar en su contra en otro, aunque versen en materias distintas. ¿Qué quiere decir esto? Yo no podría en un proceso representar a Juan Rafael y en otro proceso tenerlo demandado. Eso sería desleal para con el cliente y para con los procesos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos clientes, nosotros tenemos una relación de confianza con ellos. Entonces, si yo, por ejemplo, viene Juan y me dice a mí que le lleve un asunto X, y yo lo estoy asesorando, y yo estoy representándolo, y después viene otra persona, no sé, digamos que Juan viene y me dice, mira, ocupo que demandemos a mi esposa por divorcio, me quiero divorciar, y ocupo que usted me lleve el proceso de divorcio. Todo bien, así claro, yo lo estoy asesorando, llevamos el proceso, etc. Y después ya se divorciaron y hubo un régimen de visitas y se está incumpliendo. Entonces ahora viene la esposa y me dice, mira, yo quiero que usted me lleve contra Juan el incumplimiento del régimen de visitas. Sí, claro, con mucho gusto yo la represento. Claro que hay una violación al debido proceso y hay una violación a los principios de lealtad procesal. ¿Por qué? Porque yo tengo un conocimiento, porque cuando ellos tuvieron el problema inicial, Juan a mí me contó lo que estaba pasando. Y entonces yo en el proceso hasta le digo, mira, a mí Juan, cuando ustedes estaban divorciando, me contó esto y esto y esto. Ahora, en este proceso, utilicémoslo en contra de él. Yo tengo un conocimiento privilegiado. Entonces yo no puedo, aunque sean asuntos diferentes, no más, aunque sean asuntos posteriores, yo no podría representar en un proceso los intereses de un cliente y en otro proceso tenerlo demandado. Marlon. La señora como los de los hijos de ella. Verás que no le entendemos como que se le cortó. Verás que se le corta. A ver si quita el Bluetooth. O si gusta, escríbanlo en el chat, ¿vale? Escríbanlo en el chat y ahí lo tenemos. Y lo discutimos aquí entre todos. Me sigue diciendo ese artículo. Tampoco deberá por sí o por interpuesta persona. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, que yo represente al actor y mi esposa al demandado, ¿verdad? Y habría también un tema de deslealtad. ¿Por qué? Porque ambos tendríamos claros intereses dentro de un mismo proceso, ¿verdad? Y podríamos afectar también a las partes. El abogado y la abogada no podrán renunciar su determinación para asumir la defensa del adversario de su cliente. Entonces, demandamos a la esposa de Juan Rafael, interponemos la demanda, la notifican y viene la esposa y me dice, mira, ¿cuánto le está pagando Juan? Tanto, yo le pago el doble y me representa usted a mí. Entonces yo voy y renuncio a la defensa de Juan y le digo, no Juan, ya no lo voy a defender a usted, búsquese otro abogado, renuncio y ahora la represento a ella. Eso claramente sería un tema desleal. Desleal no solo al cliente, desleal también al proceso. ¿Por qué desleal al proceso? Porque yo estoy teniendo conocimiento privilegiado de ambas partes del proceso. Ambas partes están en conflicto y yo ya tuve el conocimiento por ambos, ¿verdad? Y eso a mí me pone en una posición superior, ¿verdad? Y claramente desleal para con las partes y con el proceso. Entonces, cuando hablamos de lealtad procesal, precisamente es esa lealtad que se debe a los colegas, a las partes, a los jueces, de nunca hacer acciones que pongan en duda el principio
del debido proceso. Y por último encontramos el principio de colegialidad. ¿A qué nos refiere nosotros el principio de colegialidad? Desde épocas viejas, muy antiguas, y creo que esto ya también lo habíamos comentado en algunas clases anteriores, los profesionales en derecho han tenido la obligación de estar colegiados, ¿verdad? Incorporados al colegio. Quien no está incorporado al colegio es licenciado en derecho, más no es abogado. Recordemos que el rango o el de abogacía me lo da la incorporación al colegio. Entonces, el tema de la colegialidad precisamente es no solo el hecho de que yo tenga que cumplir, por ejemplo, con pagar una mensualidad al colegio y estar incorporado, no es solo eso. La colegialidad, además de exigirme esa obligación de estar incorporado al colegio, lo es por un tema de tener un vínculo estrecho entre todos los colegas. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros no estamos solamente ofreciendo un servicio como cualquier otro, estamos ofreciendo un servicio que tiene un impacto en la sociedad. Entonces, este principio de colegialidad precisamente lo que busca es que entre los colegas haya fraternidad, es lo que dice, que haya un vínculo fraterno, que nos respetemos y nos veamos como colegas, nos respetemos, seamos honrados y apliquemos todos los principios que hablamos, los apliquemos y los respetemos. Si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, la obligación de incorporarnos al colegio de abogados y no existiera este principio de colegialidad, todos los demás principios carecerían de sentido. ¿Por qué carecerían de sentido? Porque como yo no estoy obligado a incorporarme a un colegio para poder ejercer el derecho, yo no tengo que ajustarme a una tabla para cobrar honorarios. Porque ¿qué pasa? Que al final se me dicen yo ni siquiera estoy colegiado, entonces no pasa nada. No tengo la obligación de respetar la forma en la que, por ejemplo, yo voy a dar una publicidad en oficina. No tengo por qué respetar a los colegas, no tengo por qué ser leal al proceso. No tengo yo, o sea, ¿por qué al final yo no puedo representar a uno y después a la otra parte? Ninguno de esos principios sería importante si no tuviéramos este último principio de colegialidad, ¿verdad? Que es el que nos exige básicamente estar incorporados para que nosotros tengamos que respetar todos los demás principios. Y además tiene también sus variantes o sus propios artículos en cuanto a que nosotros también tenemos que respetar el trabajo de los otros profesionales. Y los artículos 67 y 69 son claros ejemplos de los principios de colegialidad. El 67 lo que nos dice es que nosotros no podemos, como abogados, asumir la dirección de un asunto que ya está iniciado por otro colega. Salvo que el otro colega se salga del proceso y le hayan cancelado sus honorarios. Entonces sigamos con el ejemplo, ¿verdad? Me contrató Caína y me dice, ocupo que me defienda, que me represente, yo inicio el proceso y luego entramos en conflicto, ella ya no confía en mí, ya no quiere que yo siga el proceso, no pasa nada, puede hacerlo yo. Y entonces ella dice, mira Jorge, yo ya no lo quiero a usted, ahora quiero que me represente Marlon. Ok, sí, no hay ningún problema. Marlon no puede nada más ingresar y aparecer de pronto y seguir en el proceso, no. Él tiene que esperar a que yo renuncie y a que yo haga la manifestación de que me han cancelado mis honorarios. Marlon no puede entrar en la ecuación procesal hasta que él no esté seguro que a mí me han cancelado mis honorarios. ¿Qué pasa? Si Marlon ingresa al proceso y, por ejemplo, va a juicio o empieza a presentar escritos y a mí no me han cancelado mis honorarios, yo puedo denunciar a Marlon porque Marlon se ha intrometido en un proceso para el cual yo había sido contratado y me está creando una afectación porque el proceso está siguiendo y a mí mis honorarios no me los han cancelado. ¿Verdad? Entonces,
Eso es un claro reflejo del principio de colegialidad, de fraternidad, de que yo tengo que estar vigilante que a nuestros colegas se les estén respetando también sus derechos, ¿verdad? Porque los honorarios son un derecho que tienen los abogados. Christopher. Profe, soy yo el único que escucha como un sonido distorsionado. O sea, sí se le escucha su voz, pero se escucha un sonido raro. Ah, no sé. Vamos a ver Yo qué también era el internet porque me estaba súper fallando. Se escuchaba como que alguien dejó el micrófono abierto, profe. Sí se escuchaba su voz, pero se escuchaba una interferencia. Vamos a ver. Voy a... Como cuando Ahora. Igual. O ya sí se escucha bien. parece que está abriendo un sorbeto. ¿Se escucha No. igual, profe? Va, quitemos esto, a ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí se escucha bien. Sí, seguro usan los audífonos. Ok, no, entonces lo que les estaba diciendo es precisamente eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar vigilantes del respeto de los derechos de los colegas, ¿verdad? Que nosotros no podemos simplemente intrometernos en un proceso de otro colega que ya ha iniciado sin asegurarnos que se le ha respetado el pago de sus honorarios. Y el 69, que también va de la mano con la colegialidad, lo que nos dice es que una vez que se ha iniciado un procedimiento, el abogado no puede hablar con la contraparte sin que su abogado esté presente. Entonces, le contrató Caína, dijimos. Caína tiene demandado a Christopher y Christopher es representado por Diego. Entonces, yo soy el abogado de Caína y Diego es el abogado de Christopher. Yo no puedo hablar con Christopher porque ya Christopher tiene abogado. Entonces, cualquier comunicación que yo le quiera hacer a Christopher, yo se la tengo que hacer por medio de su abogado. Principio de colegialidad. Entonces, hay que respetar también esa obligación. No podemos simplemente llegar y llamar al cliente de la contraparte, del colega contraparte, porque estaría yo pasándole, por decirlo de alguna forma, por encima a esa investidura que él ha tenido, ¿verdad? Y por la cual ha sido contratado. Entonces también tenemos que respetar esa jerarquía y a ese profesional que ya ha sido contratado para representar a otra persona. Colegialidad. ¿Alguna duda, chicos, chicas? Están llamando ya. ¿Alguna duda? Ninguna. Una preguntita, ¿en total cuántos principios son? Vamos a ver, tenemos libertad de independencia, que parece bastante. Tenemos el de secreto profesional. Ok, tenemos primero recuerden, los dos Universales. que son el de probidad y el de obrar según ciencia y conciencia, ¿verdad? Ajá. Después tenemos los sectoriales, que son los propios del derecho, que era libertad de independencia, que se pueden confundir, ¿verdad? Dignidad y decoro, secreto profesional, colegialidad, diligencia, desinterés, y no sé si se me está yendo alguno, lealtad procesal, De corrección también. corrección, información, que lo vimos hoy, y creo que son libertad, independencia, dignidad y decoro, diligencia, desinterés, lealtad, Sí, pero son todos esos que usted acaba de mencionar. corrección, secreto profesional. Creo que son 12. Creo yo también. 10 generales, 10 específicos. 10 10 específicos y 2 generales. Sí, aquí los tengo, vamos a ver. No se me está ninguno.
Sí, son 10 específicas y 2 generales. Con los que vimos hoy son 10 específicos. Aquí está. Dice que son libertad, independencia, dignidad y decoro, desinterés, diligencia, corrección, información, secreto profesional, lealtad procesal y colegialidad. 10. Y además los 2 universales, que son oral según ciencia y conciencia y honestidad o probidad. Sí, son 12. Sí, gracias, profe. Profe, disculpe, ¿de cuáles artículos me perdí? Es que me estaban llamando. No sé en qué momento se fue. El 67 y el 69, seguro, en los últimos. Los últimos 2. Ok. Ah, sí, creo que sí. 600, 69. Profe, una pregunta. En este último artículo que usted mencionó, que es el 69, cuando las dos partes, un abogado debe comunicarse directamente con el otro abogado. Eso, cuando las dos partes son abogados, defensores, es un caso civil. Ajá, ahí no es un caso civil, ¿verdad? Que son dos partes de dos defensores, o en caso penal también. Siempre que haya representación legal en cualquier materia, el abogado tiene que comunicarse con el abogado de la contraparte. Porque también leí, bueno, no sé, estaba leyendo un voto constitucional, que hay una parte que habla que en un proceso penal la parte demandante no puede ir a comunicarse con el imputado en ningún momento, ni siquiera al Ministerio Público, o sea, el OIJ no puede hacerlo. Vamos a ver, voy a leerle textualmente porque por aquí lo ando, a ver si usted me corrige si es cierto o es mentira. Artículo 44 de la Constitución hace la mención importante que por ningún caso la parte acusadora ni las autoridades de investigación tendrán acceso de ninguna forma al imputado. Por lo contrario, la defensa tiene restricciones mínimas. ¿A qué se refiere que la defensa tiene restricciones mínimas? Siga leyendo. Ahí termino, ahí no tengo más, digamos, esa parte fue como que lo que saqué, digamos. Es como, habla el principio de legalidad, que es lo que es el Estado, ¿verdad? Que el Estado tiene permitido hacer todo aquello que está expresamente en la ley, pero no lo que no está. Pero eso es lo que entiendo, que dice que las autoridades de investigación no pueden tener acceso de ninguna forma al imputado. O sea, como directamente. Esto va de la mano con eso. Por ejemplo, si yo estoy investigando a Pedro, pues yo no puedo ir a donde él a estarle preguntando cosas, ¿verdad? Las autoridades investigatorias serían esas, el Ministerio Público, la Policía Judicial, el OIJ, todos los que estén investigando a la persona. No pueden ir directamente sin el abogado, tienen que ir con el abogado. Correcto, inclusive, bueno, ustedes eso lo verán en procesal, pero inclusive cuando al imputado se le va a indagar, ¿verdad? Cuando se le manda a llamar para hacer la indagatoria general, que es como el nombre, apellido, de edad, si tiene tatuajes, no sé qué cosa, ahí siempre tiene que haber un defensor, alguien que lo represente. Muchas gracias, profe. Y va de la mano precisamente con este principio, ¿verdad? Que es que no podemos acceder directamente a la persona, tenemos que hacer por medio de su abogado. Ya terminamos el programa, chiquillos, no sé si les parece, estamos de acuerdo. La próxima semana podríamos hacer, porque la próxima semana tenemos quiz, podríamos hacer tal vez 1 hora de práctica y ya luego la segunda hora hacemos el quiz, si les parece. No, porque yo sé que son muchos principios. Obviamente yo no pretendo que ustedes los reciten así, sino simplemente que ustedes puedan identificar cuáles son los cuidados que hay que tener, qué acciones podrían violentar. Una sola acción puede violentar un montón de principios, ¿verdad? Entonces no se preocupen, por ejemplo, si yo le grito a otro abogado, pues yo podría estar violentando un montón de principios, ¿verdad? Dignidad y decoro, principio de colegialidad, ¿verdad? Un montón de principios. Entonces, no es que una sola acción me puede violentar un solo principio. Podríamos hacer una pequeña actividad la próxima clase, como de repaso. Pero el quiz es escrito. Sí. Ok.
Bueno, podríamos tomar las 2 horas y hacerlo oral. No, escrito, profe. No. Mientras sea un caso para analizar y no sea que nos van a preguntar directamente al principio, pero si no es un caso para analizar, sí. No, lo que podemos hacer es, tal vez no 1 hora, yo creo que menos, o sea, podemos hacer un par de practiquillas, podemos hacer una actividad y tener un jueguillo vacilón como para ir identificando principios y ya luego pasamos al quiz. Ok. Perfecto. Listo, nos veríamos entonces la próxima semana. Vayan, porfa, hay unas lecturas muy interesantes que se relacionan precisamente con esto que hemos venido hablando, pero están en la plataforma, entonces vayan las haciendo para, igual, si la próxima clase tuvieran alguna duda, evacuarla ahí mismo, aprovechar el espacio de evacuarla ahí mismo. ¿Estamos? Linda noche, entonces. Buenas noches, gracias, profe. Gracias. Luego.